Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sinceramente me tiene con el Cafú Copyright en la mano y los ojos bien abiertos. Rense porque vamos a hablar de una bomba, una noticia que estuvo explotando en las redes sociales y en los medios de Turquía. Kerem Bürsin, aparentemente, estuvo siendo demandado. Lo oyeron bien. Kerem Bürsin, nuestro querido Serkan Bolat, envuelto en una demanda que, según los rumores, involucra a nada más y nada menos que a una expareja de Hande Erupar Rafael. Su copyright que muchos estuvieron pensando pero copyright estuvo pasando a Q. No se preocupen que para eso estoy aquí, para desmenuzarles toda la información superíndice 3N, analizar los rumores y tratar de entender copyright es lo que realmente estuvo sucediendo de de esta noticia bomba. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de una telenovela turca, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Ese botoncito rojo que ven ahí abajo. Háganle clic. No se arrepentir porque aquí siempre encontrar las noticias frescas, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Además al suscribirse nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Que ya saben, a suscribirse. Ahora vamos al grano. A ver, la información superíndice 3N que tenemos hasta el momento es, digamos, un poco confusa y llena de interpretaciones. Los medios turcos estuvieron hablando de una demanda que ha sido interpuesta contra Kerem Bürsin por difamación superíndice 3N. Su difamación superíndice 3N. Al parecer, la persona que lo estuvo demandando es alguien que tuvo una relación superíndice 3N sentimental con Hande Erupar Rafael antes de que ella y Kerem se convirtieran en la pareja querida de Turquía. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y también copyright un poco turbias. No se ha revelado el nombre de esta persona. Los medios estuvieron usando eufemismos, descripciones vagas y, en general, estuvieron jugando al despiste. Algunos sugieren que se trata de un empresario, otros que es un modelo, incluso hay quienes dicen que es un cantante. Lo que estuvo claro es que aparentemente esta persona se siente agraviada por comentarios que Kerem Bürsin habrá hecho sobre con diéresis copyright, en público. Ahora bien, ¿les fueron esos comentarios? Aquí es donde la información superíndice 3N se vuelve a poner difusa. Algunos medios afirman que Kerem habrá hecho declaraciones despectivas sobre la vida personal de esta persona, otros que habrá cuestionado su con diéresis copyright tica profesional, e incluso hay quienes insinúan que los comentarios habrán tenido que ver con la relación superíndice 3N que esta persona tuvo con Hande Erupar Rafael. Copyright luo. Lo que parece estar confirmado es que la demanda por difamación superíndice 3N ya fue presentada y que el equipo legal de Kerem Bürsin ya estuvo trabajando en el caso. Hasta el momento ni Kerem ni su representante han emitido un comunicado oficial sobre el tema. El silencio, como siempre, alimenta a los rumores y las especulaciones. Pero ¿por qué copyright esta noticia estuvo causando tanto revuelo? Bueno, en primer lugar, porque involucra a Kerem Bürsin, uno de los actores populares y queridos de Turquía. En segundo lugar, porque la sombra de Hande Erupar Rafael siempre genera interu copyright ese medio tico. Y en tercer lugar, porque la combinación superíndice 3N de drama legal, exparejas y acusaciones de difamación superíndice 3N es, sencillamente, irresistible para los amantes del chisme. Ahora, vamos a analizar un poco la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Por un lado, podríamos pensar que se trata de una simple estrategia legal por parte de esta expareja de Hande Erupar Rafael para obtener algún tipo de beneficio con superíndice 3 mico, o simplemente, para dar más menos a la imagen pública de Kerem Bürsin. En el mundo del espectáculo, este tipo de demandas son comunes de lo que pensamos. Por otro lado, podríamos pensar que realmente hubo comentarios difamatorios por parte de Kerem y que esta persona se siente legítimamente agraviada. En este caso, la situación superíndice 3N será mucho seria y podrá tener consecuencias legales para el actor. También copyright es importante recordar que en Turquía, las leyes sobre difamación superíndice 3N son bastante estrictas y las penas pueden ser severas.
Por lo tanto, si Kerem Bürsin es declarado culpable, podrá enfrentarse a multas importantes e incluso a penas de prisión superíndice 3N. Pero ¿QU copyright podrá haber motivado a Kerem a hacer estos supuestos comentarios difamatorios? QU es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Podrá tratarse de una simple discusión superíndice 3N que se salió superíndice 3 de control, de un malentendido o incluso de una estrategia de relaciones públicas mal ejecutada. En el mundo del espectáculo, a veces se dicen cosas que no se piensan con el objetivo de generar controversia y mantener a los medios hablando de uno. Sin embargo, también copyright N podrá ser que Kerem realmente tenga una mala opinión superíndice 3N de esta persona y que, en un momento de impulsividad, haya decidido expresarla públicamente. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo que es cierto es que esta demanda está poniendo a Kerem Bürsin en una situación superíndice 3N muy delicada. Su imagen pública podrá haberse dado más menosada y su carrera podrá haberse afectada. Por lo tanto, es fundamental que su equipo legal maneje la situación superíndice 3N con extrema cautela y que se prepare para defenderlo de la mejor manera posible. Mientras tanto, los fans de Kerem y Ande están divididos. Algunos lo defienden a capa y espada, argumentando que es imposible que Kerem haya hecho algo a su. Otros se muestran muy cautelosos y prefieren esperar a que se aclaren los hechos antes de emitir un juicio. Y por supuesto también copyright N aquellos que aprovechan la situación superíndice 3N para criticar a Kerem y a Ande. Como siempre, las redes sociales son un hervidero de opiniones y emociones. Personalmente creo que es importante mantener la calma y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Es fundamental esperar a que se conozcan los hechos reales y a que la justicia haga su trabajo. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es apoyar a Kerem Bürsin y confiar en que saldrá adelante de esta situación superíndice 3N. Ahora bien, ¿QU copyright creen ustedes? ¿Piensan que Kerem Bürsin es culpable o inocente? ¿Creen que esta demanda tiene algún fundamento o que se trata de una simple estrategia para dar más menos a su imagen? Du copyright genme sus comentarios a QU abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber QU copyright piensan sobre este tema. Y hablando de opiniones, quiero recordarles que todo lo que he dicho en este vídeo es mi opinión superíndice 3N personal, basada en la información superíndice 3N que he podido recopilar de diferentes fuentes. No soy abogada ni experta en leyes, así que les pido que tomen mis palabras como simplemente una opinión superíndice 3N MUTS. Para concluir, repasemos brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la demanda que ha sido interpuesta contra Kerem Bürsin por difamación superíndice 3N, de la persona que lo estuvo demandando, que al parecer es una expareja de Ande Rafael, de los posibles motivos que podrían haber llevado a esta demanda y de las posibles consecuencias para Kerem. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He tratado de ser lo más objetiva posible y de presentarles la información superíndice 3N de la manera muy clara y concisa. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y para el crecimiento de este canal. Ahora antes de despedirme, quiero animarlos a que me dejen sus comentarios a QU abajo. Quiero saber QU copyright piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin es culpable o inocente? ¿QU copyright opinan de la demanda? Du copyright genme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse. Recuerden que a QU siempre encontrarán en las noticias muy frescas, los chismes muy jugosos y los análisis muy profundos del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Asterisco. Pero esperen. Aún no se vayan. Porque este chisme tiene muy capas que una baklava y como buena chismosa profesional, no voy a dejarlos con la miel en los labios. Vamos a profundizar aún muy en este embrollo legal y sentimental. A ver. La clave aquí es la identidad del demandante. Como les decía, los medios turcos están jugando al gato y al ratón,
pero he estado investigando, hablando con mis contactos y, aunque no puedo confirmar nada al 100%, hay un nombre que suena con más fuerza que otros: Mehmet Dinçerler. Sí, el ex esposo de Adise. ¿Lo recuerdan? Aquel matrimonio fugaz que terminó en un torbellino de acusaciones y drama. Al parecer, la relación de Mehmet con Hande Erçel fue anterior a su romance con la famosa cantante turca. Y según los rumores, no terminó precisamente en buenos términos. Ahora, ¿qué conexión podría tener Mehmet con Kerem y con los supuestos comentarios difamatorios? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se dice que Mehmet Dinçerler es un hombre de negocios con una reputación, digamos, no del todo inmaculada. Ha habido ciertos rumores y acusaciones sobre sus prácticas empresariales y su vida personal que han circulado en la prensa turca desde hace tiempo. Algunos medios sugieren que Kerem, en una entrevista o conversación privada que luego se filtró, habría hecho referencia a estas acusaciones y rumores, dejando entrever que Mehmet no era precisamente un modelo a seguir. Estos comentarios, aunque no directamente dirigidos a él, habrían sido suficientes para que Mehmet se sintiera difamado y decidiera tomar acciones legales. Pero, ¿por qué ahora? Si los comentarios de Kerem son antiguos, ¿por qué Mehmet esperó tanto tiempo para demandarlo? Bueno, aquí hay varias teorías. Una de ellas es que Mehmet estaba esperando el momento oportuno para lanzar la demanda, un momento en el que Kerem estuviera en la cima de su popularidad y la noticia tuviera el mayor impacto posible. Otra teoría es que algo más reciente, algún evento o declaración, habría detonado la decisión de Mehmet de llevar el caso a los tribunales. Y aquí es donde entra en juego la sombra de Hande Erçel. Porque aunque la relación entre Hande y Mehmet terminó hace mucho tiempo, los rumores dicen que nunca hubo una verdadera reconciliación. Se dice que Mehmet todavía guarda cierto resentimiento hacia Hande y, por extensión, hacia Kerem, quien se convirtió en su pareja y la consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Así que si Mehmet Dinçerler es realmente el demandante, podríamos estar ante un caso mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No se trataría simplemente de una demanda por difamación, sino de una venganza personal, de una batalla por el honor y el reconocimiento. Pero, ojo. Todo esto son rumores, especulaciones y teorías que circulan en la prensa turca y en las redes sociales. Hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, la posibilidad de que Mehmet Dinçerler esté detrás de esta demanda le añade un toque de drama y tensión a la historia que la hace aún más jugosa. Ahora bien, ¿qué consecuencias podría tener esta demanda para Kerem Bürsin? Como les decía, las leyes de difamación en Turquía son bastante estrictas y las penas pueden ser severas. Si Kerem es declarado culpable, podría enfrentarse a multas elevadas, a la obligación de retractarse públicamente de sus comentarios e incluso a penas de prisión, aunque esta última opción es menos probable en este tipo de casos. Pero, más allá de las consecuencias legales, esta demanda podría tener un impacto negativo en la imagen pública de Kerem. Aunque sus fans lo defiendan a capa y espada, la noticia ya está circulando por todo el mundo y muchos podrían empezar a cuestionar su comportamiento y sus declaraciones. Esto podría afectar sus contratos publicitarios, sus futuros proyectos cinematográficos y, en general, su carrera como actor. Por otro lado, esta demanda también podría tener un efecto colateral en la imagen de Hande Erçel. Aunque ella no está directamente involucrada en el caso, su nombre siempre estará asociado a la historia, ya que el demandante es su expareja y la supuesta difamación está relacionada con su relación con él. Esto podría reabrir viejas heridas y generar nuevos rumores y especulaciones sobre su vida personal. En definitiva, esta demanda es un auténtico polvorín que podría tener consecuencias impredecibles para todos los involucrados. Lo único que podemos hacer es esperar a que se aclaren los hechos, confiar en que la justicia haga su trabajo y, por supuesto, seguir atentos a todas las novedades que surjan sobre este escandaloso caso. Mientras tanto, yo seguiré aquí investigando, analizando y trayéndoles toda la información que pueda encontrar. Porque, como saben, mi misión es mantenerlos al día con todos los chismes, dramas y noticias del mundo del espectáculo turco. Así que no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Mehmet Dinçerler está detrás de la demanda? ¿Piensan que Kerem Bürsin es culpable o inocente? ¿Cómo creen que afectará esta situación a la carrera de ambos actores? Díganme todo lo que piensan. Los leo.
Y recuerden, mi gente linda, la verdad siempre sale a la luz. Así que manténganse sintonizados para el próximo episodio de este culebrón turco. Besos y abrazos. Y hasta la próxima.